Las opiniones expresadas por parte de los invitados son de su exclusiva responsabilidad y no necesariamente reflejan el punto de vista de Isabel o del resto del equipo de Secreto a Voces. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo miércoles de Secreto a Voces. Yo soy Isabel Suárez y el día de hoy estoy con una invitada que me tiene muy emocionada porque es un tema que hasta me toca fibras personales, por así decirlo. Ahorita van a entender por qué. Y antes de presentárselas, quiero empezar a introducir un poquito este tema. Vamos a hablar de una situación alarmante en el país, que es la cantidad de violencia que existe en contra del periodismo, la cantidad de periodistas asesinados que tenemos dentro del país. Del 2020 al 2021 estamos hablando de que 145 periodistas fueron asesinados y en el 2023 hay 25 personas desaparecidas. Y creo que tenemos una imagen muy incorrecta de por qué suceden estas cosas. Lo platicaba con mi invitada antes de empezar a grabar. Estamos acostumbrados a que a los periodistas que asesinan son periodistas de una magnitud gigante que traen una exclusiva que va a cambiar toda la manera en la que vemos al gobierno, o que son personas que están en el lugar equivocado, en el momento equivocado, que están cubriendo un tema de narco y justo están en una balacera y por eso perdieron la vida. O también muchas veces pensamos que es un tema relacionado directo con el narco, ¿no? Yo, por ejemplo, como periodista sé que el tema del narco es automáticamente una bandera roja que si me meto ahí se tiene que tocar con muchísima delicadez. Pero en el momento de investigar sobre este tema dije, híjole, tenemos una idea completamente errónea de qué es en realidad la violencia alrededor del periodismo en México. Así que estoy con Alejandra Ibarra. Ella es periodista, politóloga y también es directora de la Organización Defensores de la Democracia. Esta organización se dedica a sacar a la luz el trabajo de los periodistas que han sido asesinados para ver por qué los mataron, de qué estaban hablando y sobre todo también como una forma de homenaje para su trabajo y que esa investigación que tenían no se pierda por completo. Alejandra, bienvenida a Secreto a Voces. Me da muchísimo gusto tenerte aquí hoy. Muchas gracias, Isa. Feliz de estar acá y con tu audiencia. Pues mira, me gustaría empezar con lo que hablaba un poquito de tu organización. Quiero que me cuentes sobre tu investigación. ¿A ti te empieza a llamar la atención esto de la violencia en contra del periodismo y qué te vas encontrando en el camino? Sí, bueno, te cuento un poquito como la historia de cómo me empecé a interesar en esto. De repente la gente cree que a mí me pasó algo, que yo estaba cubriendo algo y recibía amenazas. Y la verdad es que no. La verdad es que mi interés siempre fue muy teórico. Empezó desde una perspectiva medio académica. Yo estaba haciendo la licenciatura en ciencia política y ahí empecé a decir qué raro, ¿no? Qué raro que México es tan peligroso para periodistas. Estamos hablando de 2013 y ya era uno de los países más peligrosos y más letales para el periodismo en el mundo. Esto obviamente solo se ha acrecentado, pero en ese momento yo decía, qué raro, somos una democracia, tenemos todas las leyes que protegen la libertad de expresión, vaya, no es una dictadura donde se persiga el periodismo, ¿no? ¿Y por qué está pasando esto, no? O sea, ¿por qué México? Entonces por ahí empieza un poco como mi interés y lo que se convierte un poquito en una obsesión después. Pero me empieza a intrigar, empiezo como a hacer investigación para mi tesis en ese momento, entrevisto a periodistas, hago muchas cosas con datos en ese momento que era pues muy el enfoque de la carrera. Y pues termino la investigación y me quedo un poco, aprendo muchísimo, pero me quedo un poquito insatisfecha porque digo, bueno, a ver, los datos están bien, los datos me ayudaron a medir ciertas cosas, pero siento que estoy muy alejada de entender justo lo que ahorita platicabas, ¿no? De entender quiénes son estas personas, qué hacían, por qué estaban en este riesgo y por qué México pues es tan peligroso, ¿no? Entonces, digamos, desde la carrera en adelante le sigo dando seguimiento, continuidad, me voy a hacer la maestría en periodismo y después un poco por las coberturas que yo estaba haciendo de otro tema, me llevan a interesarme tal cual en el trabajo, ¿no? Digo, conocemos lo que tú dices, ¿no? Las cifras, las estadísticas, en el mejor de los casos los nombres. Y a mí me gusta mucho cuando platico esto, sobre todo con alumnos o con audiencias que pues, les interesa el tema, les pregunto, ¿cuántos de ustedes sabían que México es el país más peligroso para el periodismo, no? Entonces, generalmente todo el salón o todo el auditorio levanta la mano. Y luego les digo, bueno, déjenla arriba solo si conocían el nombre de un periodista asesinado. Y más o menos la mitad baja la mano, ¿no? Y dices, ok, empezamos a llegar a materia. Y luego de los pocos que ya quedan con la mano arriba, les pregunto, ¿quiénes de ustedes han leído, escuchado o visto el trabajo de los periodistas asesinados, ¿no? Y prácticamente, salvo que haya familiares o conocidos de la comunidad del periodista en cuestión, prácticamente todo el mundo baja las manos, ¿no? Y es ahí donde yo empiezo a decir, no sabemos qué hacían. Y si no sabemos qué hacían, ¿cómo vamos a entender por qué pasa? Ujú. Acabas de decir algo muy importante que es México es un país donde es súper peligroso ejercer el periodismo. Eso creo que todos lo sabemos. Pero cuando empezamos a rascarle un poquito más y decimos, espérate, ok, México es uno de los países más peligrosos, pero estamos por encima de Ucrania, estamos por encima de Siria, estamos por encima de países que están en guerra. Muchas veces escuchamos de, híjole, es que hacer una cobertura de guerra, qué peligro, tal y tal.
pero pues es que hay periodistas en México que están viviendo un peligro incluso todavía más grande y para nosotros, como tú dices, ni siquiera conocemos sus nombres. No, totalmente. Y creo que tocas un tema súper interesante que justamente es como esta noción del periodismo en guerra, ¿no? O de los periodistas, de los corresponsales de guerra. Y justo como checando los números de periodistas asesinados en conflictos armados como el de Ucrania, en pues, genocidios como el de Gaza, podemos ver que el número de los últimos años, año a año, es mucho más grande que el de México para el último año, pero en el agregado desde el año 2000, México los rebasa, ¿no? Y creo que es bien interesante acá distinguir eso, porque también cuando uno se pone a ver los casos en específico y cómo fueron los homicidios, por ejemplo, mucho de lo que pasa en los países en guerra o los países, digamos, atacados o bombardeados, es que cae una bomba, llega un ataque, entra un dron, qué sé yo, y dentro de toda la destrucción, el periodista que estaba cubriendo esto pierde la vida, ¿no? Pero en México no es así. ¿No? En México no es, hubo un bombardeo y estabas en el lugar del bombardeo. Rara vez es una ráfaga o un fuego cruzado donde estaba el periodista pasando o cubriendo. Y la mayoría de las veces cuando uno se pone a ver los casos en particular, son ataques planeados, organizados, determinados, donde el periodista o la periodista son el blanco de ese ataque. Y donde muchas veces, y esto es algo que a mí me sorprende y me impresiona mucho todavía, muchas veces la o el periodista en cuestión están incluso rodeados de familiares. Hay muchas historias de periodistas que estaban llevando a sus hijos a la escuela o que estaban cenando con su pareja y llega un par de hombres armados, les disparan, los asesinan y el resto de las personas resulta ilesa. Que bueno, pero el punto es, claramente iban por ellos. Entonces hay una distinción enorme y un poco lo que tú dices ahorita quizás es incluso más peligroso. Yo creo que sí, bueno, o sin ponerle como comparativos, creo que como periodista en México, el riesgo de que tú seas el blanco y de que alguien vaya a llegar por ti, a pesar de que tu entorno parezca completamente seguro, lo convierte en una cosa como totalmente estremecedora, ¿no? Total. Y eso que acabas de decir, de, a pesar de que tu entorno parezca seguro, a la hora de leer tu trabajo, esto fue de lo que más me llamó la atención y me quiero meter en los factores de riesgo dentro del periodismo, ¿no? Porque decía en la introducción, estamos acostumbrados que van por el periodista que descubrió lo que va a cambiar la visión de todo México, pero en realidad no es así. Entonces, me gustaría que nos platicaras qué tipo de periodismo hoy por hoy en México es el que está más relacionado a ser pues un factor de riesgo que incluso te puede quitar la vida. Sí, totalmente. Acá me voy a dar otro pasito para atrás otra vez para contar un poco sobre el archivo, ¿no? Y de qué va el archivo. Platicábamos un poquito sobre la organización y tú explicabas perfectamente bien que lo que hacemos es conservar y catalogar este trabajo para darlo a conocer, ¿no? Cuando empiezo a construir este archivo me doy cuenta que muchos de estos trabajos corren el riesgo de desaparecer. Y eso primero pues me resulta a mí como bastante enigmático. Cuando empiezo a hablar de esto me pregunta mucho la gente que si los asesinos entonces van también por el trabajo para desaparecerlo, para un poco borrar esos rastros, pensando en que son investigaciones muy delicadas o en que este periodista había encontrado prueba, como este hilo negro o como un documento muy determinante que los iba a poner que a los asesinos podía poner en riesgo. Entonces hay un poco esta noción de que es un periodista de investigación y entonces el trabajo que dejan está en riesgo por haber encontrado estas cosas. Y a la hora que empezamos a construir este archivo, y ahorita tiene 18,000 trabajos conservados más o menos de 84 periodistas, o sea, es un universo amplio como de mucho análisis, una de las cosas que más me sorprende es que no es periodismo de investigación, o no son estas grandes investigaciones y estos grandes hallazgos, no es este periodismo de Spotlight, no es el periodismo de la Casa Blanca de Peña Nieto, no es tan sofisticado. Y al principio, cuando empiezo a ver estos trabajos, yo tengo como un periodo medio de desasosiego, ¿no? Que digo, estoy equivocada, ¿qué está pasando? ¿Qué onda con esto, no? O sea, notas de farderas que robaban pantalones de mezclilla en el pueblo, notas de robo de ganado, notas de baches, incluso de inauguración de cafés o de negocios locales, Ajá. que yo digo, ¿cómo esto pudo haber sido tan peligroso, no? Entonces, digamos, como después de estudiar todo este cuerpo de trabajo, un poco a las conclusiones que llego y son las que plasmo en el libro, es que el periodismo en riesgo en México es el periodismo local, a veces hiperlocal, comunitario, donde el periodista lo que está haciendo es denunciando lo que está pasando en su comunidad. Y algo que es bien interesante es, no necesita ser información desconocida. Puede ser algo que toda la gente en la comunidad sabe, pero este periodista lo está poniendo el dedo sobre el renglón, está alzando la voz y está exigiendo que eso cambie. En esta exigencia muchas veces lo que yo noto también es una toma de postura.
Es decir, como periodistas nos enseñan a ser neutrales, a ser objetivas, a dar la información y un poco mantenerte al margen, ¿no? Y lo que yo veo en este periodismo comunitario y local es que sí se toma postura. Porque creo que de repente es muy fácil cubrir algo. Como periodistas, de repente a mí me ha tocado como ir a cubrir una cosa, tomas los datos, tomas los hechos, tomas los testimonios, te vas, armas tu nota y la publicas, pero sales del contexto. Sí. Y estos periodistas están todo el tiempo adentro de ese contexto, siendo sujetos ellos mismos a los mismos abusos de poder, a las mismas violencias, a las mismas vejaciones, a las mismas falta de servicios públicos, que yo también digo, ¿con qué derecho vamos a exigir que sea periodismo que no tome esa postura, ¿no? Y cuando digo que toman postura es, por ejemplo, decir, esto es injusto, estamos hartos de esto no puede seguir así. Entonces tiene esas características y digamos, estas características lo que yo observo es que invitan a la propia población a participar, ¿no? En vez de decir, bueno, pues pasó esta cosa a nivel federal o en el extranjero y pues ni modo, dices, esto está pasando en la calle de al lado y yo puedo hacer algo para que deje de pasar. Entonces, bueno, no sé si sigo con las características, porque en el libro comparto como una lista muy detallada, igual invitar a tus escuchas a que lo lean y a que la vean. Pero Mira, de una vez, antes de seguir con esas características, aprovecho porque lo tengo aquí, quien nos esté viendo en YouTube, se llama Causa de muerte, cuestionar al poder, acoso y asesinato de periodistas en México. Lo pueden conseguir en Amazon, se los recomiendo ampliamente. Y ya, acá lo tienen, pero sí, Ale, me gustaría que nos siguiéramos con esos factores de riesgo. Buenísimo, pues estamos hablando de estos periodistas en este nivel, en una geografía localizada, con toma de postura, con denuncia, de temas muy cotidianos, que cuando hacen todo esto estos periodistas, pero cuando yo observo que aumenta la posibilidad de riesgo de violencia, sobre todo letal, es cuando a quienes están señalando atraviesa un momento de inestabilidad en el poder, como yo lo llamo, y ahorita podemos ir a ejemplos y a casos, pero es como cuando, digamos, la persona a la que están criticando está intentando reelegirse, obtener la candidatura, mantenerse como líder del cártel, cuando están intentando afianzar y mantener ese poder sobre esa localidad y hay algo que hace que no sea seguro que la mantengan o que está en jaque o que se están moviendo las cosas, en ese momento, con esa ventana, si el periodista hace lo que está haciendo, aumenta el grado de riesgo. Y creo que es muy importante aclarar aquí, cuando estás hablando como de esta inestabilidad de poder, que poder puede ser o por parte del gobierno o por parte del crimen organizado. Sí, totalmente, totalmente. La verdad es que la mayoría de los reportajes que nosotros hemos conservado y que hemos analizado tocan temas de política. Okay. O sea, sobre todo política local a nivel municipal. Pero también es cierto que, digamos, de los casos más reconocidos, como el caso de Javier Valdés, él cubría mucho narcotráfico, ¿no? Y sus últimos reportajes y el reportaje que la Fiscalía Especializada de Atención a la Libertad de Expresión, la FEADLE, tiene identificado como el probable móvil del homicidio, es una crónica detallando o describiendo las características del mini-leak. Se me olvidó el nombre ahorita, pero del mini-leak, que estaba como intentando quedarse con el liderazgo del cártel de Sinaloa peleando con los hijos del Chapo, ¿no? Entonces es Damaso López Serrano. Entonces él está como hablando a esta persona y recopila la opinión pública de la población local, digamos, dominada por esta sección del cártel, sobre esta persona que, a ver, en términos como estrictamente de ciencia política o formales, no es correcto decir que es como lo más cercano a una elección de un capo, pero sí es un poco lo más cercano a una elección de un capo. Entonces es interesante ver esos paralelismos, ¿no? A ver, de lo que te escucho, entonces es, cuando se juntan más factores de riesgo, es una persona que está cubriendo un tema local y sobre todo una persona que puede mover masas, por así decirlo, o sea, de, oye, vamos a juntarnos porque esto no está bien, esto es injusto, esto está pasando. Pero es que lo más cañón que me estás diciendo es esto que todos sabemos que está pasando, sí. ¿No? O sea, no es un encontré el hilo negro que a todos les va a hacer cambiar de parecer. O sea, es alguien que va a mover un poquito las masas y aumenta todavía más el riesgo si en el momento en el que se mueven esas masas, el poder estaba un poquito desequilibrado. Totalmente. Y algo que a mí, o sea, donde también podemos observar esta como movilización de masas, es cuando los periodistas literalmente invitan a la gente a participar. Okay. Entonces, por ejemplo, el trabajo de Nevid Condés Jaramillo, que es el primer caso en el libro, él publicaba muchísimo en su página de Facebook, que era su medio de comunicación, invitaciones a la población local a decir, oigan, mándenme sus denuncias ciudadanas. ¿Ustedes qué han visto? También hay baches en donde ustedes viven, mándenmelos. ¿Cómo están las escuelas en su localidad? Entonces, también hay una expresa invitación al involucramiento de la población.
Y eso a mí me parece bellísimo, porque además, o sea, no solo son periodistas, no solo están poniendo como el dedo sobre el renglón, no solo están exigiendo rendición de cuentas, sí tienen una función, muchos de ellos, como de una especie de autoridad, como de autoridad de líderes cívicos, donde dicen, no tenemos que vivir así, no tenemos que aguantar esto, y tú también puedes quejarte, y tú también puedes exigir. Sí. Entonces, de ahí que la organización se llame Defensores de la Democracia. Me gusta mucho, Ale, que haya sacado el tema de Facebook, porque también creo que tenemos una idea que el periodismo es el Reforma, el País, ¿no? O sea, como que tu imagen, lo que existe de un periódico o un Televisa, pero está habiendo un fenómeno de periodismo independiente que me gustaría que analicemos ahorita el por qué se da esto, que pues hoy por hoy con las redes sociales cualquiera puede hacer periodismo. O sea, lo que voy es, tú y yo en este momento de cierta forma estamos haciendo periodismo y estamos aquí en un foro que improvisamos para subir un capítulo a YouTube y Spotify, ¿sabes? No necesitamos ya como que de un medio que nos des entrada. Y sé que este tema ha ido creciendo y me gustaría como que hacer un análisis también del por qué. A ver, siendo completamente honestas, el periodismo en México es pésimamente mal pagado, ¿no? Esa es una. Y número dos, los medios grandes pues de algo tienen que vivir, entonces ahí entra la publicidad y muchas veces esa publicidad pues también entra a gobierno. ¿Qué pasa cuando el gobierno le mete dinero a tu empresa? Pues que ahí tu línea editorial se corta bastante. Entonces ya existen ciertos temas que no puedes tocar. En el periodismo independiente no pasa eso. Entonces, como no traes ese apoyo del gobierno y tienes una libertad de expresión, y lo pongo entre comillas, mucho más abierta, es perfecto. Puedo hablar de lo que sea, la manera en la que yo lo quiero hacer y lo único que tengo que hacer es picar un botón y subirlo a redes sociales. Pero aquí entra una problemática también porque estás completamente desprotegido. Totalmente. Creo que tocas un tema súper, súper interesante y es como esta dicotomía o esta elección de decir, me voy para trabajar para un medio más grande con más de la poca protección que hay, sobre todo a nivel sueldos, digamos, prestaciones, seguro social, etcétera, con toda la coartación a la libertad de expresión que pueda implicar eso, o me voy a armarla solo o sola en un medio independiente como emprendedor o emprendedora, quizás viviendo de otra cosa, pero haciendo esto como un proyecto pasional o como de vocación pura, ¿no? Y justo creo que es bien interesante observar desde esa lente el tema de periodistas asesinados, porque los periodistas asesinados de ese país están en la segunda categoría. Y, y a veces transitan de la primera a la segunda categoría, ¿no? Hay testimonios súper interesantes, por ejemplo, de periodistas en Veracruz que trabajaban en medios, sobre todo impresos, que tenían justamente su publicidad oficial del gobierno y que por muchos años querían publicar algo y, por ejemplo, el editor decía, pues esto no va, ¿no? Porque hay línea de arriba y esto no lo vamos a publicar cuando nos financia, digamos, la persona, el famoso no pagas para que te peguen, ¿no? Pero también hay unos testimonios súper interesantes durante la peor época de los Zetas en Veracruz, donde no solo era el editor, digamos, cuidando la línea editorial política, sino que ya que estaba armada toda el periódico, la primera plana, todo, entraba entonces uno de los periodistas, que era el enviado o era el financiado o el pagado por el cártel, para darle una última revisada y decir, esto no va, esto tampoco va. Entonces, tenías como dos líneas de censura o dos editores allá con intereses pues distintos, pero quizás paralelos, ¿no? O sea, ya no solamente traes censura de un poder político, ya traes también de crimen organizado. O sea, estás jugando con dos cabezas. Impresionante. Y además, pues sí, o sea, hay muchos periodistas que pues deciden como seguir publicando bajo esas condiciones y otros que deciden pues emprender y salirse de esas condiciones, ¿no? Cuando los periodistas deciden salirse de esas condiciones o deciden iniciar sus propios proyectos periodísticos, están más desprotegidos en el sentido de que no tienen ni siquiera esa sensibilidad o esa información privilegiada de saber qué le puede molestar al cártel, ¿no? Sí. Entonces, por ahí hay una desprotección a nivel de información imperfecta y pues también hay mucha desprotección a nivel, por supuesto, económico, salarial y pues de estar, como tú dices, prácticamente tú con tu celular, ¿no? O sea, no tienes un equipo de trabajo, no tienes como pues ni siquiera la infraestructura del edificio, del medio, ¿no? Entonces, sí, es bien interesante ver como esa dicotomía. Y me gustaría, Ale, ya que como que tenemos el escenario general de lo que está pasando en el país, un poco apuntar responsabilidades. Y aquí es un tema que da para mucho porque principalmente, a ver, ¿qué responsabilidad tienen las redes sociales en esto?
Facebook, Instagram, todo eso, ¿tiene cierta responsabilidad en lo que está publicando un usuario? ¿Puede poner en riesgo su vida? ¿No tiene ninguna responsabilidad? ¿Cuál es tu opinión en este tema? Híjole, en responsabilidades, sí, yo creo que podemos irnos para largo. En particular, se me hace bien interesante la responsabilidad de las redes sociales y sobre todo empresas como Meta, ¿no? Yo creo que Meta tiene muchísima responsabilidad. Hace poquito entrevisté a una periodista en Veracruz que ella primero la levantó una patrulla sin levantarle cargos, la estuvo dando vueltas creo que 12 horas, durante las cuales ella no sabía si le iban a desaparecer, si la iban a presentar cargos por algo, si le iban a ir a dejar votar por algún lado, si le iban a matar, no sabía nada. Le intentan presentar cargo en, creo que 2 ministerios públicos diferentes. Ambos fiscales, bueno, ambas instituciones se rehúsan y dicen no hay, o sea, no hay con qué levantarle cargos por nada. Finalmente se involucra el mecanismo estatal de protección, la sacan y me parece que a las semanas de ese evento van a balacear su casa, ¿no? Si está dormida, disparan en su casa, la dejan toda balaceada. Y cuando yo platico con ella, me cuenta un poco su experiencia como emprendedora periodista. Y es súper interesante porque ella te cuenta que ella no era periodista, ¿no? Ella no. Y también creo que este es un tema que podríamos platicar ahorita, que es bien interesante, que es quién sí es periodista, quién no es periodista. Sí. Y como toda la discriminación que existe al respecto cuando, por ejemplo, no tienes el título de periodismo, ¿no? O de comunicación. Entonces, ella no era periodista formal, digamos, ¿no? Con educación de periodismo ni de comunicación, pero enseñaba a tejer, no, sí a tejer, con clases de crochet como a la gente de la comunidad, y cuando iba a sus clases y se juntaba con la gente, le contaban las cosas. Entonces ella se pone a publicar cosas en su Facebook personal, a su nombre personal, título personal, y empieza a publicar muchas cosas. Poco a poco se va enterando de cosas que le escandalizan y que a ella le molestan muchísimo, ¿no? Por ejemplo, una regidora del municipio que tenía su puesto y su sueldo como regidora, y también tenía 2 plazas como maestra, en un horario simultáneo en lugares completamente diferentes. O sea, estaba cobrando 3 sueldos del erario público, cuando pues quién sabe si fungía 2 de esos trabajos o 1 o ninguno, ¿no? Entonces publica en su Facebook un meme como de una serpiente con 2 ratas, comiéndose a 2 ratas, y ella pone algo así como, cuando eres así de voraz, que ni con 2 sueldos te sientes satisfecha, ¿no? Es una burla, ¿no? Ajá. Y que un poco aquí está de manera muy evidente esa toma de postura, ¿no? Y de nuevo, no son cosas que probablemente mucha de la gente no supiera. Lo publica, empieza a tener como muchísima reacción en redes sociales, la gente se involucra, la gente lo comparte, le da like, no sé qué, y el propio Meta le manda un anuncio y le dice, oye, tienes mucha audiencia, ¿por qué no haces una página oficial donde puedas compartir tu contenido? Y ella dice, pues sí, voy a hacer mi medio. Y funda el primer medio en línea del municipio, dando a conocer las noticias locales, un poco incentivada por Meta, Claro. ¿no? Y entonces crea el medio, empieza a tener mucha más visibilidad, mucho más reconocimiento, mucho más engagement, y es a partir de esto que empiezan las amenazas, ¿no? Entonces dices, que yo no sé, o sea, Facebook nunca se planteó que iba a terminar siendo una alternativa para medios independientes y para periodistas emprendedores en países peligrosos para la prensa. Por supuesto que no. Pero hoy por hoy lo son. Entonces sí creo que ahí toca responsabilizarse de muchas maneras, ¿no? O sea, para empezar, resguardar y proteger el trabajo de estos periodistas. Ubicarlos, entender quiénes son, y reconocer y resguardar esos posteos, ¿no? Porque a nosotros sí nos ha tocado ver que trabajo que se publicó en Facebook de periodistas asesinados hoy en día ya no existe. Digo, tal vez existe en sus servidores o qué sé yo, ¿no? Pero Sí. no está disponible en sus links. O sea, lo que voy es, con lo que me estás diciendo es, Facebook sabe pero no sabe. Sabe, O sea, pero es no un quiere poquito, saber, yo creo. no te voy a proteger porque pues yo que iba a saber que esto pasaba, pero cuando el periodista es asesinado, el trabajo sí desaparece. Entonces, ¿hasta qué punto si saben, no saben, qué tanto se meten, qué tanto no? Sí, lo que dicen, por ejemplo, amigos de los periodistas cuyo trabajo desapareció, es que ahí sí la gente a la que le molestaba su trabajo le hizo como flagging de contenido sensible. Y entonces Facebook, a pesar de que ya tiene ahora este comité donde se supone que tienen que revisar y ver los contextos locales y, o sea, con todas sus diferencias culturales, etcétera, lo bajan. Entonces, es decir, como pues métanse a ver quiénes son, si eran periodistas locales, resguárdenlo, quizás memorialícenlo. También cuando se incentiva o se promueve que hagan sus propios medios, pues quizás que venga con un paquetito de seguridad, ¿no? Como, oye, pues si te identificas como periodista, entonces ten cuidado con esto, ten cuidado con eso, ¿no? Sí. Y sí hay un programa de Meta donde tú puedes decir, soy periodista, pero lo que pasa también con muchas de estas personas es que al principio no se consideran periodistas. Sí, claro, yo estoy solamente subiendo información y contenido. Exacto. Yo creo que hay mucho. Pero es que, claro, o sea, estamos hablando que hay nichos que son tan locales
que ni el mismo periodista entiende el riesgo al que se está enfrentando. A ver, lo dije yo al principio del capítulo. A la hora de hacer tu guión y de investigar sobre este tema, dije, espérate. Yo siempre en mi cabeza dije, yo nunca voy a estar en riesgo porque, comparación a otros periodistas, yo no soy absolutamente nadie. Y de repente leí esto y dije, no. O sea, yo tampoco lo sabía. Entonces, estás en una situación vulnerable, ni siquiera sabes que estás en una situación vulnerable y tu vida está corriendo peligro porque estás cubriendo sobre el bache de tu colonia. Totalmente. Y se me hace súper interesante esto que dices como de los niveles de periodista o como de los tamaños de periodista. Creo que muchos pensamos eso, ¿no? Como pues si no eres Carmen Aristegui o si no hiciste el reportaje de la Casa Blanca, Rafael Cabrera, etcétera, como que pues a quién le importa, ¿no? Sí, ¿yo qué? Y creo que ahí se mezclan dos cosas de las que platicamos hace ratito que a mí me apasionan un montón, que son, uno, el periodismo de investigación y el periodismo local, pero también los niveles de audiencia, ¿no? Entonces, lo que yo muchas veces creo que pasa también es que a un nivel local no es necesario que sea un periodismo de investigación tan sofisticado porque la gente lo ve. Sí. Y a un nivel nacional sí necesitas todas esas pruebas para que la gente confíe en lo que estás denunciando. Entonces, un poco el mecanismo de lo que hacen este periodista chiquitito y este periodista grandotote es el mismo, pero no requiere el mismo nivel de profundidad lograr el mismo efecto. Y en ese mismo sentido, el periodista local está en un riesgo como mucho más evidente y mucho más directo, pues porque está solo, porque está desprotegido, porque las consecuencias para ese periodista chiquito que nadie conoce en un municipio que a mucha gente quizás no le importa, pueden hacer muchas cosas sin que haya consecuencias. Pero no es tan diferente de ser espiada con Pegasus porque publicaste el reportaje de la Casa Blanca, ¿no? Es como que es un rango donde a mayor nivel de desprotección, mayor nivel de riesgo letal, pero no deja de ser un país peligroso en todos los espectros, ¿no? Sí. Me gusta que acabas de hacer una distinción de riesgo letal, porque sé que también estamos acostumbrados que el peligro de ser periodista es que te asesinen. O sea, es que estoy, o sea, Y eso es para una mí locura, es muy fácil ¿no? decirlo, Sí, ya claro. sabes, porque estamos, y los que nos están escuchando esta frase no mueve tanto porque estamos muy Sí. acostumbrados, pero el riesgo de ser periodista es que te asesinen. Eso lo sabemos muy bien. Sí. Pero también sé que hay otro tipo de riesgos que no te quitan la vida, ¿no? Desapariciones forzadas, hostigamientos, amenazas. ¿Me podrías platicar también un poquito de estas? Sí, claro. Pues pensando un poco como en el extremo más fuerte, que es el riesgo letal, y yo sí lo equipararía un poquito a la desaparición, porque si bien es cierto que no es lo mismo y no podemos considerar a las personas desaparecidas asesinadas, sí es una ausencia prolongada de la presencia de esta persona en sus familias, en sus comunidades, con sus seres queridos. Entonces, vaya, está mucho más cerca en ese sentido al homicidio que a una amenaza por mensaje de texto, ¿no? Entonces, pensándolo así, agrupando esas dos, yo te diría que están esas dos que además casi nunca nunca llegan de la nada. Sí. Entonces, antes de esas siempre están precedidas y sobre todo en los casos de periodistas por amenazas. Mensajes de texto, que les manden a alguien a decirles, balaceras afuera de su casa, vaya, hay un hostigamiento muy fuerte previo que en algunos casos, pues sí, desencadena en violencia letal o en desapariciones, ¿no? En el caso, digamos, como más ínfimo, entendido como que es lo que menos te afecta, pues están las amenazas, hostigamiento en redes sociales, amenazas, mensajes, llamadas, que a veces se pueden convertir en esta otra forma de violencia más extrema. Y digamos, como en el rango intermedio, pues está acoso, golpes, salir a una cobertura en una marcha, por ejemplo, que te empujen, que te arresten sin cargos o sin que te deberían de haber arrestado, privación de la libertad, pues hay también, sobre todo en contextos municipales locales, muchos levantones que te levanten, te metan un susto. El caso muy reconocido del periodista, Jaime Barrera, creo, de Guadalajara, a principios de este año, un periodista muy reconocido de Televisa, o sea, como alguien con mucha gravitas y con mucha autoridad y con mucha presencia en Jalisco, lo desaparecen, porque sí lo desaparecen temporalmente y al final aparece y resulta que fue más como un levantón para darle pues como un hasta aquí, ¿no? Entonces, pues sí, es como todo este rango. Oye, Ale, y ya que dimos como todo el contexto de la violencia, de las desapariciones, del asesinato, todas las cifras, me gustaría ahora hablar de la consecuencia que esto tiene, ¿no? Que esto se puede dividir como que en distintas ramas. Me gustaría empezar con la parte de impunidad. Esto
tristemente no es nada nuevo. Sabemos que vivimos en un país que el sistema penal y de justicia no funciona como debería de funcionar. Pero aquí me llama mucho la atención que a la hora de leerte decía, y por acá tengo las cifras, si no me equivoco, sí, en la actual administración de los 47 asesinatos, el 89.37 se mantienen impunes. Pero me llama todavía más la atención que en los casos donde sí se encuentra un culpable, y pongo al culpable entre comillas, se encuentra al sicario, se encuentra a la persona que disparó, se encuentra a la persona que hizo tal, pero detrás de esa persona hay una cabeza maestra. Entonces, ¿sabemos quiénes son esas cabezas maestras o cómo estamos? No sabemos. Creo que esos son de los temas que a mí más me siguen interesando, obsesionando y donde más creo que, entre más creo que logremos develar esa última capa de lo que está pasando, más vamos a poder seguir entendiendo quiénes son, por qué son, en qué momento se da y cómo prevenirlo sobre todo, ¿no? Exacto. Porque pues ahorita yo lo veo como dos espectros, ¿no? O sea, se puede trabajar en el lado de la prevención, entendiendo los patrones, las tendencias, como todos estos rasgos que comparten los periodistas que han sido asesinados, el trabajo que hacían. Digamos, es como un poco reconstruir con las piezas que quedaron. Y la otra parte, pues sí sería tener como respuestas claras, directas de la gente que lo ordenó. Y a mí me parece de verdad impresionante que no. Digo, tengo que revisar este dato, ¿no? Pero la última vez que lo revisé no había ni un solo autor intelectual por un periodista asesinado llevado a la justicia en este país. Está cañón. Que o sea, es impresionante, ¿no? Desde el año 2000, ¿qué son ahorita? 167 periodistas asesinados y 23, 25 periodistas desaparecidos. Y que digas, ninguno de esos, o sea, ni uno solo de esos autores intelectuales, la justicia ha sido capaz de encontrarlo y enjuiciarlo. Me parece, bueno, o sea, gravísimo, me parece muy impresionante, me parece una falta profunda para la búsqueda de verdad de las víctimas, donde no van a poder llegar o no han podido llegar a este momento de decir, sí fue por esto y fui yo. Sí. Me parece una falta impresionante para programas de prevención y de protección, donde dices, bueno, ¿de quién nos estamos protegiendo y en qué momento? Y me parece claramente sí este tipo de, mira, no sé si son compadrazgos, pactos, acuerdos, y me parece también súper interesante tratar de entenderlos, pero hay muchos casos, por ejemplo, en Veracruz hay 4 casos, donde hay una orden de aprehensión girada por la presunta autoría intelectual del asesinato de un periodista. Los 4 son funcionarios públicos y los 4 nadie los encuentra, ¿no? Y la gente te dice, yo lo vi el otro día, yo vi a su esposa que sigue viviendo acá, pero pues misteriosamente nadie los arresta, ¿no? Entonces, sí, creo que es un tema súper pendiente y ya me encantaría que empezáramos a tener como respuestas en eso. Y bueno, a mí por curiosidad intelectual y por el tema, ¿no? Obviamente a las familias, a las comunidades que lo merecen, pero en general creo que también a nivel sociedad, creo que sí, es una cosa que merecemos, ¿no? A ver, lo acabas de decir tú. Hay familias de estas personas que se quedaron probablemente, además de la parte emocional, que evidentemente es gigante, te quedas sin un papá, sin una mamá, sin un hermano, que es terrible, pero también muchas veces sin un acceso económico. Entonces también, no solamente estamos hablando de que no se ha hecho justicia en el caso de un asesinato, sino que también, uno, no sabemos de dónde viene el problema, no lo podemos prevenir, y dos, no hay una reparación del daño para estas familias, que ese también es un tema tétrico. Tétrico, sí, es muy grave. Les recomiendo muchísimo seguir el trabajo de la red Tejidos Solidarios. Okay. Es una organización que se fundó hace poquito, pero es una red que lleva mucho tiempo trabajando y son precisamente las familias de los periodistas desaparecidos y asesinados que se juntan para ver justamente cómo qué comparten en cuestiones de trauma, de toda la violencia que han vivido, de cómo se han sobrepuesto, de la representación jurídica y del tema de la reparación, ¿no? Justamente sacaron hace poquito, yo lo vi en redes sociales, no sé si tengan como una publicación más amplia, pero justamente sacaban algo que a mí me parece bien interesante, que es la cuestión de género, ¿no? Y que ya lo estabas como dibujando aquí con la pregunta, que es muchísimas de las... Está en el libro, no me acuerdo del porcentaje, pero creo que el 92% de los periodistas asesinados en el país eran hombres. Y de las mujeres periodistas que han asesinado eran jefas de familia, digamos, eran madres autónomas o eran las jefas económicas de su familia. Entonces, la familia que se queda dependía mucho de ese sueldo de los periodistas que dejaron de estar. Entonces, hay todo un proceso de reestructuración, de reconformación de la familia, decir, ¿cómo vamos a generar ingresos? ¿Qué vamos a hacer ahora? De replanteamientos de identidades, de decir, pues yo antes estaba dedicada, hay una pues sí, una viuda de un periodista asesinado en Veracruz,
que yo admiro muchísimo y que ella se dedicaba a su familia, a trabajos de voluntariado, era voluntaria en un hospital local y al deporte, me parece. Y de repente dices, bueno, ninguna de esas cosas genera un ingreso, ¿no? Entonces, hay una como reconfiguración. Y en la parte de la reparación integral, muchísimos casos están atoradísimos. Nosotros publicamos una investigación al respecto en 2021, en diciembre, y muchos casos están atorados porque o encuentran al sicario, como bien decías, y el sicario dice, pues yo no tengo dinero para pagar la reparación, o ni siquiera llegan a juicio, ni siquiera determinan quién es el culpable, eh, o está atorado en un tema burocrático, ¿no? Entonces, creo que uno de los grandes temas pendientes sí es el de la reparación. Porque es que aparte estamos hablando que si ya me comentaste que mucho viene de tema de política, o sea, que tocar política local es el problema, y dices, el gobierno puede ser que esté involucrado en esta desaparición Claro. o en este asesinato, y encima estamos dependiendo que las víctimas secundarias de este asesinato sean las que se junten a resolver qué es lo que está pasando. Y creo que se nos olvida, o sea, ya con lo que estamos platicando, ya podemos entender lo alarmante que es la situación, ¿no? Y claro que puede entrar una parte como de derechos humanos y de justicia, que sí, claro. Pero también se nos está olvidando que el periodismo es un contrapeso democrático importantísimo, que no solamente es que hay gente que está asustada de publicar información en Facebook. Estamos hablando que el periodismo tiene un papel dentro de la política que funciona como contrapeso, tal cual. Y encima traes un gobierno que no actúa sobre ese contrapeso, es que es una bola de nieve que no sabes ni por dónde empezar a apuntarle. No, totalmente. O sea, totalmente. Es un vacío en muchos sentidos, ¿no? Está el vacío a nivel familiar, que es lo que decíamos ahorita. Está el vacío a nivel comunitario y sociedad, donde era este periodista el cual denunciaba, exigía y hacía este contrapeso al poder local, que muchas veces justamente hacen este contrapeso porque es un poder local que comete muchísimos abusos o muchísimas negligencias. Y de repente asesinan a estas personas y dejas a esa sociedad trunca también de esa exigencia Claro. y de ese balance, ¿no? Yo un poco lo que propongo también es tratando de entender, a ver, si no estaban tratando de ocultar o prevenir que saliera un pedazo de información específica, entonces, ¿qué función cumplen estos homicidios? Y mucho de la conclusión a la que yo llego son castigos, Claro. son ejemplos, ¿no? Entonces, si a este periodista se le ocurrió hacer esto, que a nadie más se le vuelva a ocurrir. Y que a nadie más se refiere a nivel amplio, libertad de expresión, a nadie más con un Facebook y con unas ganas de hacer un medio local, pero tampoco a nadie más, señora, que iba a mandar su denuncia. O sea, nadie habla. En la primera temporada del podcast de Voces Silenciadas platicamos con mucha gente de Tejupilco, que es el municipio donde asesinaron a este periodista Nevid Condés en 2019, y la gente te dice, hemos aprendido a sobrevivir con el silencio. Y eso me parece estremecedor también. ¿Sabes qué creo, Ale? Que más que un tema de me da miedo qué información vayas a publicar porque me va a perjudicar a mí, es un tema de control general. Totalmente. No, o sea, porque no es un tema de que, habló del bache, qué horror, va a tirar mi gobierno. No, es un tema de si yo permito que tú hables del bache, entonces estoy generando una situación de descontrol dentro de mi poder. Totalmente. Y eso da pánico. Totalmente. O sea, le diste al clavo, justo es eso. Es un tema de control, es un tema de dominación. Y es bien interesante, por ejemplo, ahora que mencionas lo del bache, también otra cosa de las que yo trataba de entender, ay, pero ¿por qué no? Es ver el alcance del mensaje del periodista vis a vis el alcance del mensaje del alcalde, por ejemplo, ¿no? Ya. Tú te metes a ver los seguidores de la página de Facebook del periodista, no me acuerdo ahorita cuánto era, ¿no? Pero tenía una cobertura de prácticamente todos los habitantes del municipio. Te vas a la del alcalde y tiene la mitad de seguidores. Te vas a la del medio oficial, que es el que recibe la publicidad oficial en ese lugar, en ese contexto, en ese caso del alcalde, que además eran sus papás, y tiene un cuarto del alcance. Entonces también dices, parece ser una desesperación por controlar toda la narrativa, que sí es una de las cosas que las redes sociales permiten. Que si lo haces bien, que si eres bueno, que si tienes popularidad, que si la gente te quiere, eres viral, y las redes y el alcance mediático que tienen los políticos y la competencia no lo son. Sí. Y eso también es como bien interesante. ¿Hay algún caso, Ale, que te haya llamado la atención en específico? ¿Alguno que le tengas como una conexión o un cariño especial de los muchos que has estudiado? Pues yo te diría que este de Nevid Condés Jaramillo, el primero del libro y el de la temporada 1 de Voces Silenciadas, creo que fue el primero que yo investigué mucho más en sentido de ir a Tejupilco, de hablar con la gente, de meterme muchísimo en la historia política, social del municipio y entender también qué contexto había formado a Nevid y qué era como
qué había en un poco, no sé, no puedo decir en su mente, ¿no? Pero un poco qué había en el ambiente de él y de otros luchadores sociales para hacer lo que hacían. Em, y creo que eso y el hecho de intentar hacerle justicia a su historia hace que sea un caso que para mí, sin ser una persona directamente afectada, ni mucho menos, es un caso que lo siento muy cerca. Ujú. Yo soñaba mucho con Nevid, por ejemplo, nunca lo conocí, pero soñaba mucho con él cuando estábamos haciendo el podcast y soñaba que me decía, cuenta mi historia bien, ¿no? Y yo me despertaba. Y bueno, también después de toda esa investigación a mí me vino mucho un tema de, pues sí, de mucha tensión psicológica después, ¿no? Sí, sí, porque sí es un tema, sí. Ese es un tema, digo, un caso como muy especial en ese sentido. Voy a publicar la liga para el de Voces Silenciadas, que está espectacular. Muchas gracias. Pero ¿me podrías dar un poquito de contexto para la gente que no sabe más a fondo el caso que estamos hablando? ¿Qué fue lo que sucedió con este periodista? Sí, claro que sí. Les cuento un poquito también cómo fue que yo llegué al caso. Ujú. Ya habíamos lanzado el archivo aquí en México, ya era público, ya se conocía lo que estábamos haciendo, y se acerca conmigo una periodista del sur del Estado de México y me dice, Mari Carmen se llama, y me dice, oye, vi que tienen este archivo, me acabo de enterar de lo que están haciendo, asesinaron a mi amigo, uno de sus mejores amigos el año pasado, y me gustaría que conservaran su trabajo. Y le digo, pues sí, o sea, nos ponemos a ello, ¿no? Me pongo a ver mucho el trabajo de Nevid y es cuando es uno de estos momentos que hay muchos, pero el de él es, pues, no sé, en particular me movió mucho, que empiezo a ver sus reportajes y digo, ¿por qué lo mataron? ¿No? O sea, reportajes de una entrevista con el ganadero del municipio que había recibido un premio por sus vacas, invitaciones al café que acaba de abrir, su comida favorita en la marisquería de Tejupilco, invitaba a limpiatones, entonces les decía a los chavos de la prepa, oigan, vénganse todos acá y vamos a limpiar esta calle. ¿Qué más cubría? Cubría muchísimo las fiestas típicas de Tejupilco, generaba mucho sentimiento y sentido de comunidad y de cohesión. Y de repente ahí sí algunos trabajos como que se veían, que de inmediato se veían más ríspidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el derribe de un helicóptero el Día del Padre en una ranchería cerca de Tejupilco por policías estatales, donde él va y entrevista a la gente y dice las noticias oficiales que primero salieron decían que habían derribado un helicóptero de narcos, tiran el helicóptero, él va a entrevistar a la comunidad, resulta que los policías derriban el helicóptero y luego se van contra toda la comunidad, la gente se esconde en sus casas, en sus coches, etcétera. Y cuando ve quiénes iban en el helicóptero, eran 3 señoras o sea, viejitas, que iban voladas al hospital porque no podían caminar. Y luego ahí hay preguntas obligadas, que es como, bueno, ¿y cómo podían pagar ese helicóptero, no? Entonces, pero independientemente de si había algo de dinero del crimen organizado o no para financiar eso, si era la mamá de un capo o no, lo real es que la policía estatal había derribado un helicóptero con civiles, Sí. ¿no? Entonces, como que empiezas a ver esos reportajes y dices, a ver, espérate, acá hay muchas Hay más algo. cosas, ¿no? Reportajes también, había muchísimos pleitos en este país a nivel, o sea, donde se cometen homicidios, desapariciones, etcétera, son por territorio, ¿no? Entonces, él cubría también mucho el territorio de unos comuneros que el ayuntamiento se estaba tratando de apropiar para construir una plaza comercial y le daba mucha voz a los comuneros, ¿no? Ujú. Y ya como que empiezas a ver este tipo de reportajes, que además es muy difícil entender por qué son tan delicados si no entiendes el contexto y si no platicas con la gente de allá, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí surge, ese es el tipo de periodismo que hacía Nevid o bueno, no sé si es obvio, un poco ya desde el cinismo yo digo obviamente, pero el caso sigue sin resolver. Ujú. En este caso no hay ni siquiera asesinos materiales, no hay sicarios, no hay nada. Y a Nevid, el último reportaje que hace tenía como un pique muy fuerte con el alcalde. Em, Dicen sus amigos que él incluso se había ido a entrevistar con los capos de la región a decirles, estoy recibiendo un montón de amenazas, ¿dónde está la línea? ¿Qué no puedo hacer? Porque Ya. no quiero estar en riesgo. Y que los capos le dicen, no, a nosotros nos encanta tu trabajo, tú síguele, ¿no? Entonces, con quien tenía muchísimo piques con el alcalde, su último reportaje es el reportaje de un bache, donde es bastante retador con el ayuntamiento, y al día siguiente aparece su cuerpo. Es muy poco claro quién lo encuentra, cómo saben que está ahí. Y también las versiones oficiales son muy opacas. Entonces las versiones oficiales dicen que apareció su cuerpo con armas punzocortantes, con heridas de arma punzocortante, pero las versiones que corren en Tejupilco, en redes sociales, en videos, en fotos, es que recibió más de 100 heridas de arma punzocortante, ¿no? Entonces también estás hablando de un nivel de violencia
obviamente quitarle la vida a una persona es un nivel de violencia extremo, pero esto ya te habla de un nivel de tortura previo a quitarle la vida, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poquito el caso. Ale, de todo lo que me estás contando, que ya platicamos el riesgo que conlleva el periodismo, me estás hablando que tú te dedicas a recuperar los trabajos de periodistas que fueron asesinados. O sea, digamos, los que cuestionaron ese poder, los que fueron la amenaza, los que alguien que seguimos sin saber quién fue, dijo hasta aquí, tú estás recuperando ese trabajo. ¿Tú tienes miedo? No, Isa, no tengo miedo. La única vez que hemos recibido, nunca he recibido una amenaza en mi vida. La única vez que fue que, a ver, ir a hacer el reportaje, ir a tratar de hablar con la gente que había conocido a Nevid, etcétera, fue una cobertura difícil. Sí fue una cobertura donde nosotras tomamos todas las medidas de precaución posibles, pero estando en terreno, a ver, yo dormí con una silla puesta en la puerta del cuarto de hotel y no dormí, ¿no? O sea, estar ahí sí me sentí muy en riesgo porque creo que los contextos no te permiten hacer este tipo de investigaciones de otra manera. Cuando lanzamos el promo de esa primera temporada del podcast, fue la única vez que hubo algo remotamente cercano a una amenaza, que fue que a todas las personas del equipo intentaron entrar a nuestras cuentas de redes sociales. Todos teníamos doble autenticación, pero pues era de que intento entrar a tu Instagram, intento entrar a tu Twitter, intento entrar a tu correo, ¿no? Continuamente. Pues es que, Ale, es que eso sí es una amenaza. Sí, pero igual y estoy medio desensibilizada. Sí. Pero a comparación de las amenazas Claro. textuales que yo he leído en mensajes de texto que le mandan los periodistas, yo decía, a ver, aquí hay alguien incómodo, aquí hay alguien que no le está gustando, hay alguien que me está intentando asustar, Sí. pero no lo sentí nunca como una amenaza directa o textual, peligrosa, ¿no? ajá. Y además es que el promo del podcast es, pues como todo buen promo, es un poquito más espectacular que la temporada. Claro. Entonces yo creo que cuando fuimos sacando la temporada también como que se tranquilizó eso. Entonces nunca volvimos a recibir nada. Y con respecto al archivo, fíjate que cuando primero lo lanzamos, uno de mis primeros temores era más bien represalias legales. O sea, que alguien me demandara Es que ese es otro. porque le había molestado lo que dijeron de él. O sea, que me demandaran por difamación o algo así, Sí. ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos medidas como el servidor de ese archivo y el hosting está en Estados Unidos. Ok. Entonces, tendría que irse a una demanda internacional o en otra corte, ¿no? De todas maneras, nunca nos demandaron y nunca hemos recibido una amenaza. Y yo a lo que creo que esto responde, es precisamente a la naturaleza de estos trabajos. Entonces, estamos hablando de trabajos que tenían un impacto impresionante y enorme en su municipio y en esa región y sobre todo en ese momento. Y cuando tú sacas ese trabajo de ese contexto y esa ventana de tiempo, un poco lo que yo pienso es, ¿por qué les importaría que haya registro de un reportaje de un bache en Tejupilco en 2019? Entonces, en sí mismos creo que no son delicados y no son peligrosos, precisamente porque no son estos trabajos de investigación que tienen la prueba. Sí. Son trabajos que en su momento, en su contexto, son muy delicados, pero sacado de ahí, un poco como que se desdibuja eso. Sí, que molestaron y revolvieron el poder en el momento. Exacto. Pero que si lo sacas es pues sí hay un bache y Exacto. probablemente sí ahí lo puedes ir a visitar. Exacto. Y ¿sabes qué? Me encanta esto. No tenía planeado tocar este tema, pero ahora que sacas el tema de la difamación, a mí me vuela la cabeza el decir, yo también tengo pánico a que algún día me llegue una demanda de esas. Espero que no pase, pero pues es, como periodista, es un pánico con el que vives, ya sabes, pero sí toco madera. Pero a lo que voy es, yo tengo más confianza en que esa demanda por difamación sí siga un camino, por lo menos llegue a juicio, que a mí me llegue una citación, o sea, ese tipo de cosas, que la búsqueda de justicia del periodista asesinado. Qué loco, ¿no? Sí. O sea, es una locura. No, y yo, a ver, lo comparto, totalmente de acuerdo. Y se me olvidó mencionar las demandas en la parte de riesgos, amenazas y ataques, pero ahí está, la metemos. Y es súper interesante lo que dices porque, y esta anécdota también me gusta un montón, o este ejemplo me gusta un montón. En Veracruz está la comisión estatal más longeva del país de protección a periodistas. Y el actual secretario ejecutivo, que es el que lidera las operaciones del día a día, lanzó un programa en 2022 que a mí me parece lo más innovador en prevención de violencia letal contra periodistas, donde él le da capacitación a funcionarios públicos municipales. Ok.
Entonces, la comisión va y les dice, oigan, les vamos a dar como un curso de por qué importa la libertad de expresión, por qué tienen que proteger a los periodistas, como que es todo muy teórico, ¿no? Eso sirve, pues sí, para la teoría y para que muchos municipios que no conocían a la comisión, conozcan a la comisión. Y luego lo que ha pasado, y esto también está en un podcast por ahí en Así Como Suena, es que le hablan a este secretario ejecutivo y le dicen, primero periodistas, ¿no? Oye, me están amenazando. Va, atiende, no sé qué. Pero también le empiezan a hablar muchísimos alcaldes. Y le dicen, oye, ¿sabes qué? Estoy harto de este periodista. O sea, no me deja de pegar, no deja de decir cosas malas de mí, no sé qué hacer. Entonces, él se ha convertido en una especie de mediador donde va y dice, a ver, ¿qué te molestó? ¿Qué de este artículo está mal? ¿No tiene suficientes pruebas? O no sé qué. Le han hablado gente del ayuntamiento decirle, oye, acaba de decir el alcalde que si aparece la periodista votada al día siguiente, pues puede ser. Entonces se lanza y va y habla con ellos e interviene. Y una de las cosas, y esto viene a colación por lo que comentabas, una de las cosas que él les dice a los alcaldes es, a ver, primero es su derecho, ¿no? O sea, ellos pueden ejercer esta libertad de expresión. Habla con los periodistas y si hay un tema, por ejemplo, de financiamiento o patrocinio del oponente político, les dice, oye, pues por lo menos sé transparente con eso, ¿no? Y a los propios alcaldes les dice, si algo le pasa a este periodista, tú vas a ser el principal investigado, ¿no? En tus aguas. Tienes derecho a réplica, o sea, si esto no te gustó, manda tu derecho a réplica. Y si todas esas fallan, les dice, a ver, y lo puedes demandar. Entonces él dice, yo he sido muy criticado por grupos de libertad de expresión que me dicen, ¿cómo estás promoviendo las demandas por difamación y no sé qué? Pero pues es que sí. Y él dice, prefiero que los demanden y que la propia comisión les lleve la defensa legal ante tribunales a que se desesperen y los maten. Total. Y cuando uno tiene que decidir entre esas dos cosas, usted habla del nivel de gravedad de la situación del país, ¿no? Exacto. Y pensarías que con este nivel de gravedad, a ver, sabemos que el gobierno si su postura no va a ser la más extraordinaria por todo lo que hemos platicado, pero pensarías que por lo menos la cabeza del gobierno, o sea, el presidente, en una mañanera, ¿no? O sea, en una situación donde todo el mundo lo está viendo, ¿sabes? Todo el mundo va a estar atento a qué es lo que va a decir él, pues cooperaría un poquito. Pero tenemos un presidente que publica el sueldo de Loret, que publica números de teléfono de periodistas. Dices, ¿cómo? O sea, ya llegamos a un punto de cinismo que es tan no me importa que te voy a agredir en público. O sea, no solamente es no voy a voltear a ver a los asesinatos, es pues yo le coopero. No, incluso, o sea, todos los señalamientos, enemigo, o sea, todas estas como motes, golpeador. El quienes quieren las mentiras de los miércoles a mí me parece una atrocidad donde es vilipendiar, Perdón. señalar y desde la infraestructura del Ejecutivo Federal señalar al periodismo así, ¿no? A mí sobre todo me parece mucho con este sexenio una enorme oportunidad desperdiciada. Yo todavía me acuerdo mucho que cuando en 2018, cuando ganó las elecciones López Obrador, antes de que diera el discurso, me acuerdo que dio un discurso en el Zócalo. No sé si te acuerdas, que fue al Zócalo y ya era evidente que había ganado. Yo me acuerdo muchísimo que en ese discurso en el Zócalo él dijo, este va a ser un sexenio que va a respetar y proteger a los periodistas. Yo me acuerdo mucho de escuchar eso y dije, ok, va a ser diferente. Por fin. ¿No? O sea, no va a ser Pegasus, no va a ser Ajá. que corran a Carmen Aristegui por haber publicado esta investigación. O sea, como que dije, claro que sí, va a ser diferente, ¿no? Y sobre todo me parece esa gran oportunidad desperdiciada donde pudo haber utilizado esa infraestructura y ese papel y esa posición del Ejecutivo Federal para honrar, para agradecer, para reconocer la labor de los periodistas, sobre todo los periodistas a nivel municipal y local. Claro. Y en esta agrupación generalizada, ridiculizante, los pone más en riesgo y están más desprotegidos porque ¿cuántos presidentes municipales no dicen, pues sí son golpeadores, pues sí son enemigos, pues entonces sí puedo publicar sus datos personales, pero pues también aquí donde nadie me ve, pues me los puedo cargar? Total. Porque aparte, entre más ridiculicemos el papel del periodista, en lugar de elevarlo y verlo como lo que es un contrapeso democrático, pues si yo como autoridad, entre más los tiro para abajo, pues la gente menos los va a voltear a ver. Claro. Entonces, si llega a pasar algo, ¿quién va a reclamar la justicia? Totalmente. Y ahí un nivel de responsabilidad que a mí me gusta mucho como reconocer y como traer a la mesa. Hablábamos del gobierno, hablábamos de las empresas, hablábamos de Meta, de las redes sociales. Yo creo que un nivel de responsabilidad también está en la sociedad. Claro. Javier Valdés tenía esta frase muy bonita que decía, al buen periodismo le hace falta sociedad que lo acompañe. Y es eso, ¿no? Y creo que a nivel municipal se ve mucho. O sea, cuando matan a estos periodistas o cuando estos periodistas invitan a la participación, hay mucho arropamiento y hay mucho reconocimiento y la gente te dice, lo queríamos mucho. Y luego, por ejemplo, creo que de repente a nivel más amplio, nacional,
se nos olvida o nos da igual, o decimos, ay, pues quién sabe en qué estaba metido, o quién sabe qué hacía, ¿no? Pero sí creo que también a nivel sociedad, pues esa información está ahí para nosotros, ¿no? Entonces, pues involucrarnos, apoyar como se pueda apoyar, estar presente, creo que es otro nivel de responsabilidad. Justo me gusta cerrar los capítulos, sale con esa parte, ¿no? O sea, de yo que estoy escuchando este capítulo y no soy periodista, no soy parte del gobierno, ¿qué puedo hacer? Justamente lo acabas de decir. Entonces, te me adelantaste porque esa iba a ser la última pregunta. Gracias, de verdad. Disfruté esta conversación como no tienes idea. Disfruté leer sobre tu investigación, leer sobre todo el archivo que tienen. Entonces, me gustaría antes de que nos despidamos, si nos puedes dejar dónde la gente puede encontrar este archivo y dónde los pueden encontrar ustedes. Sí, claro que sí. La organización se llama Defensores de la Democracia. El archivo es público. Ahorita tenemos solo la mitad de los periodistas cargados en el archivo, pero es público. Se puede visitar en www.ddld.mx. Nuestras redes sociales son así igualitas, ddld_mx. Y a mí me pueden encontrar en Twitter, en @luoach, y en Instagram como mi nombre completo. Perfecto. Muchísimas pues, Ale, gracias, Isa. Gracias nuevamente. A ti. Gracias a todos y todas las que nos están escuchando. No te olvides de picarle al botón de suscripción para que te lleguen todas las notificaciones, tanto en Spotify y YouTube, de cuando saquemos nuevos capítulos. Este es un espacio en donde los secretos se convierten en palabras y quiero que tú seas parte del diálogo. Así que te invito a buscarnos en Instagram como @secretoavoces.mx para que nos compartas también tu opinión o punto de vista.